Bueno, entonces les estaba explicando el manejo de las carpetas. Entonces, aquí en la carpeta de la semana 9 me van a colocar buscando su grupo, el grupo al cual cada quien pertenece, me van a colocar los videos, si los van a arrastrar hasta ahí, los videos relacionados a la entrega de los ítems de la rúbrica que corresponden a la semana 9. ¿Listo? Entonces aquí ya les voy a explicar lo de la semana 10. Después de solamente, ojo, solamente a una de las dos alternativas a las que ustedes le hicieron, digamos, un mayor desarrollo, digamos, con una infografía donde me están explicando cómo funciona y todo eso, van a realizarle un proceso de análisis de caja negra, el proceso de caja transparente y el diagrama de árbol de funciones y medios. Es decir, lo que acabamos de ver en esta clase, ¿correcto? Y póngale cuidado, les voy a explicar estos dos ítems que están aquí. Se presenta coherencia entre el concepto y la alternativa y el modelo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto que previamente si ustedes presentaron y a lo cual le hicieron análisis de caja negra, caja transparente y árbol de funciones y medios debe estar de acuerdo al objeto, al concepto de proyecto, ¿sí? A lo que ustedes establecieron en grupo. Debe partir de aquí, obviamente. Ese es como el criterio que se evalúa aquí en la rúbrica. Y aquí viene este último criterio de evaluación de la rúbrica, que quiero dejar en claro algo acá porque pues por las circunstancias obviamente no lo vamos a poder hacer. Pero entiendan algo. Aquí dice, el modelo de estudio representa a la alternativa y se complementa con ella para dar más claridad al concepto de diseño y a los elementos generales de proporción y estructura de la misma. ¿Qué quiere decir esto? Si no hubiera pasado lo del tema del coronavirus y todo esto, hubiéramos tenido que hacer una maqueta o un modelo para presentar, para llevarlo a clase. ¿Listo? Una maqueta o un modelo sobre la propuesta elegida de las dos que tienen. Esto es por persona, ¿no? Estoy hablando, esto es por persona. Entonces, ¿cómo me van a presentar esto? Lo que van a hacer es que van a especificar aún más esa alternativa. Entonces, por ejemplo, si en el tema de la semana 9, aquí, si en el tema de la semana 9 lo que ustedes me presentaron fue un gráfico como este, donde yo puedo ver las partes de cómo funciona por fuera. Ahora lo que necesito que ustedes me presenten es, bueno, usted dice que esto funciona así, que se prende acá, que aquí vuelve al menú, que esta pantalla es touchscreen, que todo este tema, listo. ¿Cómo hace el objeto para funcionar? ¿Qué partes tiene internamente? Basándome obviamente en el análisis de cada transparente que usted tiene. Entonces, a esto me refiero, a que ustedes expresen, de acuerdo a su propuesta, qué cosas va a tener el objeto internamente. Por ejemplo, digamos que yo estoy haciendo un celular. En los archivos de la semana 9 presento esto, pero para los archivos de la semana 10 lo que voy a hacer es ir hacia la parte interna del teléfono. Voy a decir, listo, profe, es que esto tiene una batería. ¿Cuál es la función de la batería? Entonces eso debe aparecer en la caja transparente. Almacenar energía. Tiene un módulo aquí de memoria RAM. Entonces, ¿cuál es la función de la memoria RAM o del módulo de memoria RAM? Guardar la información temporal para la apertura de las aplicaciones. Tiene aquí la parte de la fuente de energía. Entonces, ¿qué hace esto? Regular la entrada de energía para poder dar el mismo voltaje a todos los diferentes dispositivos que tiene esto. Este es el módulo del display. Entonces, ¿qué pasa con el módulo del display? Este me permite generar la interacción con el usuario y mostrar al usuario las diferentes alternativas de opciones en las diferentes aplicaciones. ¿Qué es esto? El chasis. El chasis es lo que me permite que todas estas partes se unan, ¿ya? Entonces, esto es lo que me van a explicar por cada una de las alternativas. Por ejemplo, si usted como dentro de su grupo tiene una alternativa que purifica el agua, entonces usted me va a mostrar, bueno, el agua entra por acá, sí, pero ¿a qué objeto está entrando? No, está entrando un objeto que cumple la función de filtrar las partículas grandes o la basura.
con la que venga el agua. Entonces, por ejemplo, ese artículo es una malla, es como un filtro con una malla. Entonces, usted que se vea que es una mallita, ¿sí? Y dónde está ubicado, con qué va a estar agarrado, por ejemplo, al objeto, con tornillos, con qué, o sea, cómo lo va a poner. Entonces, ahí Ah, entró el agua. Después de que entró el agua, entonces llega un objeto que zapatos. tiene como función secundaria purificar el agua. Entonces, eso sería un filtro. Listo. ¿Cómo funciona el filtro? Ah, no, profe, es que eso es un filtro de carbón activado. Ah, bueno, Listo. entonces, ¿cómo ¿Me van a funciona hacer un un filtro de favor? carbón Es que cuando activado? estamos saliendo, por el tema de los cohetes y todas las cosas, nos estamos quitando los zapatos y los limpiamos ahí. Estamos viendo todo eso, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo funciona un filtro de ¿Lo carbón viniste, activado? Oriana? Entonces, usted busca, ¿Yo por qué ejemplo, hay? acá. Yo, silencia el micro. Entonces, por ejemplo, usted Qué mira pena el esto. confort, pero está muy Fíjese que aquí el filtro de carbón activado, entonces me dice, listo, aquí tiene tal componente, aquí tiene tal componente, aquí tiene tal componente, y cuando el agua entra por aquí, entonces hace tal cosa y tal, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quiero que me expliquen, o sea, cómo funciona ya la parte como tal, de acuerdo obviamente al análisis de caja negra y caja transparente que ustedes hicieron, Profe, ¿eso lo explicamos en forma de video o forma escrita? como ustedes quieran. A mí me parece que es mucho más fácil con video. Video. Grabe, coja un celular y grabe por ejemplo, o si tiene, creo que grabar el pantalla. PowerPoint, si no estoy mal, ya permite grabar las presentaciones. Entonces usted puede hacer, por ejemplo, 2, 3 diapositivas en PowerPoint y mientras las va pasando, se va grabando. Y ese video me lo cuelga ya. Si usted no tiene de pronto PowerPoint o tiene un celular, por ejemplo, que no le permite grabar video, o se le dañó la cámara o alguna cosa, hágalo entonces escrito. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema. O sea, ustedes más bien la invitación es a que busquen las herramientas para poder darme a entender la idea a mí. ¿Listo? Entonces, quedamos en que concepto de proyecto, alternativas, presentación de alternativas, análisis de cada transparente y el gráfico o el boceto o la infografía que me permita explicar de manera detallada cómo funciona basándome en el análisis de cada transparente. ¿Listo? ¿Queda clara la entrega, los archivos que me tienen que entregar? Profe, Sí, profe, ven. dando, profe, Sí, digamos que dando un resumen a esa rúbrica, el primer punto es el único que se hace en equipo. en equipo, De los ahí demás para son allá, individual. individuales. En los de la semana 10, ¿es para los dos productos o para uno solo? Para Para una una sola. sola de las dos ideas. Para una de las dos que escogió pues, cada persona. Sí, correcto. O sea, Ok. en los 9, en lo que tiene 9, y es decir, los 3 primeros criterios de evaluación son las dos Son, propuestas. ajá, No, y querés Los dejarlo ahí, dos igual vamos a estarlo siguientes son subiendo para una de las a dos. limpiarnos cada vez que hagamos. ok. Y los de la Oye, caja negra, caja transparente, árbol de funciones y lo del gráfico detallado es para la que ustedes escogieron. Todo el 10, listo, perfecto. Sí. Pero todas Ojo, son esto es individual. por persona. Cuando estoy hablando de escoger una alternativa, estoy hablando de escoger, de que todo el mundo escoja, o sea, cada uno escoja una alternativa de las dos que tiene. Lo que quiere decir que si ustedes son 5 integrantes en el grupo, todo el grupo me debería presentar 10 alternativas, ok. porque son 2 por cabeza. De las 10 alternativas van a escoger 5, es decir, una por cabeza. Y de esas mismas 5, a la misma de cada uno le van a tener que hacer el Punto desarrollo 10. del análisis funcional. Profe, No, la que es para la semana 10, ¿para cuándo es que es? también para la otra, para dentro de 8 días. Porque La Y de la las tenemos dos, 9 que, para dentro de o 8 sea, días también. las dos entregas son para dentro de 8 días. es el plazo máximo para dentro de 8 días. Sí, pero entonces vamos a hacer algo, muchachos. Para que tengan unos días adicionales, vamos a hacer la entrega, o sea, vamos a dar 2 días adicionales, es decir, entrega más tardar, que estén los archivos ahí subidos el próximo domingo, o sea, de este domingo que viene en 8. Ah, dale. Ok, ¿Listo? profe. Porque yo voy a sentarme a calificar esas vainas el lunes. Me sentaría el lunes a calificar eso. Entonces, que el domingo, a las 12 de la noche, mejor dicho, el domingo, estén todas las alternativas ahí puestas. Pero una pregunta. Ajá.
Tengo entendido que en la semana 9 hay que subir un video con las dos alternativas, cada persona en el grupo, ¿no? Sí, Esto significa que es como parte individual, pero pues obviamente pues cada uno va a subir y cada uno lo sube. Y en sí, la 10 hay que escoger cada persona del grupo, escoger una alternativa de las dos que dio y hacerle la caja negra y la caja transparente, ¿no? Y el correcto. proceso. Sí, Y el video de exactamente. la explicación del PES, me imagino que obviamente la explicación de la caja negra, de qué consiste todo, bueno, de la caja transparente, de Sí, cuál va a correcto. ser su proceso. Exactamente. Si usted me dijo, por ejemplo, como estaba en la presentación ahorita, hay un elemento que alinea las latas, listo, ¿cuál es ese mecanismo? Ah, entonces que es una banda transportadora. Ah, bueno, pero ¿cómo funciona esa banda transportadora? No, esto tiene un motor aquí, esto tiene una banda que es una cadena no sé cómo, si sé cuándo, El tal. rodillo Sí, y que me puedan todo. Y tal. explicar en detalle cuál es la implementación que usted busca. Obviamente la implementación tiene que ver con el árbol de funciones, ¿no? El árbol de Más bien, funciones y medio, más bien como todos los componentes pues, que lo todos los componen. componentes sí, Ajá, sí, exactamente. Como los macrocomponentes que hacen parte de la propuesta. todos los componentes bueno, sí. ¿Y cuál es el mecanismo? Ya Es sea pues lo que correcto. se había dicho. Exactamente. Ok. Profe, Listo. una pregunta es que el último viernes de clase presencial yo no pude ir, entonces el tema es, ¿el concepto de proyecto tiene que estar relacionado con el proyecto integrador o es un tema distinto? No, es con el proyecto integrador, claro. El concepto de proyecto es la descripción que ustedes dan de los atributos de diseño que debe tener la propuesta, es decir, cuál es su forma, qué materiales proponen ustedes que esté hecho, cómo definen el producto, si es una lavadora, si es una licuadora, si es un purificador de agua, si es un elemento de seguridad para mensajería, dependiendo de cómo ustedes lo definan, quién es el usuario, qué tecnología van a utilizar. O sea, todo está relacionado con todo, porque se supone que la etapa de investigación y todo eso es lo que me genera después el concepto es lo que me genera las alternativas, después las alternativas es lo que me genera el análisis funcional y lo del análisis funcional es lo que me genera las partes del producto, las especificaciones técnicas. O sea, todo está relacionado. Entonces debe ser obviamente ofreciendo respuesta al proyecto formativo integrador. ¿Listo? Bueno, póngale pues cuidado muchachos. Bueno, hasta ahí termina la entrega. Eso es la rúbrica y como les digo, hasta de este domingo en 8 recibo los proyectos. O sea, porque los va a calificar el siguiente lunes. Entonces póngale cuidado a lo que sigue a partir de acá. Yo tengo... un momentico que cerré lo que no era. Bueno, listo. ¿Qué me genera entonces esto? Aquí para terminar para que terminemos la parte teórica. ¿Qué me genera esto? Todo este proceso de análisis de caja negra, caja transparente y árbol de funciones y medio me va a generar estos tipos de requerimientos. Requerimientos de uso de funciones estructurales, técnicos productivos de mercado, formales de identificación y legales. Por ejemplo, los requerimientos técnicos de uso son los que me hablan sobre qué tan práctico es el objeto en términos de la función que está cumpliendo. ¿Qué tan conveniente es ese objeto? ¿Qué seguridad me está ofreciendo ese objeto? Si es fácil o difícil de mantener, es decir, ¿cuál es el mantenimiento que yo le debo hacer? ¿Cómo lo voy a manipular? En términos de la relación antropométrica, o sea, ¿qué medidas del cuerpo con el usuario tiene en cuenta para que sea un producto ergonómico? ¿Cómo se percibe? ¿Cómo se percibe su uso? Me refiero a que hay un principio básico del diseño que dice la forma lleva a la función. ¿Usted por qué, por ejemplo, coge un celular y sabe dónde tiene que poner la oreja y por el otro lado tiene que poner la boca? Pues porque obviamente la misma forma del celular le está indicando que hay un auricular y que hay un micrófono en la parte de abajo. Entonces, eso es, por ejemplo, ese principio de diseño que les digo que la forma sigue la función, es un principio de percepción.
Por ejemplo, ¿cómo lo puedo desplazar o si es portable o no? Estos son los requerimientos que tiene la relación directa entre el producto y el usuario. Los requerimientos de función, que son los que tienen relación directa con principios físicos y técnicos. Entonces, ¿qué mecanismos conforman ese objeto? ¿Qué tan confiables son esos mecanismos? ¿Qué versatilidad tienen esos mecanismos? ¿Qué tan resistentes son? ¿Y cuáles son sus acabados? Esto me puede generar a mí también en la producción, orientado a la producción, por ejemplo, un control de calidad. Por eso necesito establecer estos requerimientos. Requerimientos estructurales, que son los que muestran la relación directa con componentes, partes y elementos constructivos. Entonces, número de componentes, carcasa, cómo va a ser la forma de esa carcasa, cómo van a estar unidos esos objetos. Mire, por ejemplo, este gráfico de acá, tiene unas carcasas acá y mire que acá hay unos tornillos y unos anillos y un montón de cosas. Entonces, ¿cómo van a estar unidos? Yo tengo que establecer eso como una característica técnica. ¿Cuál va a ser su centro de gravedad y cómo va a estar dada su estructura? Adicionalmente, como estoy en la parte creativa y yo necesito después producir esto, es decir, pasar a la fase ejecutiva, entonces yo necesito sacar los requerimientos que me permitan definir cómo voy a producir ese objeto. Esos son los requerimientos técnicos productivos que buscan la relación directa con medios de fabricación o manufactura. Ahí debo saber, por ejemplo, cómo debo o qué variaciones debo tener en mis bienes de capital, es decir, en mis maquinarias para que se permitan producir ese objeto. Si debo, por ejemplo, meter a hacer un curso o capacitar pues a la mano de obra para poder que adapte los bienes de capital. ¿De qué manera o qué modo de producción voy a generar ese objeto? ¿Qué pasa con la estandarización de partes? Si la estandarización, por ejemplo, es uno de los métodos que permite disminuir los costos de producción. ¿Por qué? Porque si yo utilizo los mismos tornillos para todo, pues simplemente compro 10.000 unidades de lo mismo y puedo obtener, por ejemplo, relaciones promocionales con el proveedor de tornillos. Por cada 10.000 tornillos yo le doy un descuento del 10%. Pero si los tornillos son diferentes, me toca pedir uno a cada proveedor y ahí no puedo establecer, por ejemplo, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa con la parte de la prefabricación? Entonces, ¿quién me va a prefabricar cosas para ponérmelas en mi industria? ¿Cómo organizo la línea de producción? Esto para los que están estudiando ingeniería industrial. Materias primas. ¿Cuáles son las que necesito para producir la solución? Tolerancias. Esto es bien importante, las tolerancias de fabricación. Porque si yo tengo una tolerancia que se pasa de su nivel, puedo incurrir en costos extras que me permitan tener menos utilidades. Control de calidad. Entonces, ¿cuál es el control de calidad que le voy a hacer a ese proceso? Proceso productivo. Estiva, embalaje. Estos son empaques, ¿no? La manera en cómo yo voy a empacar ese producto. ¿Y cuál es el costo de producción? Esos son los requerimientos técnicos productivos. Ahora vienen los requerimientos de mercadeo, que son los que muestran la relación directa con comercialización, distribución, demanda y potencial del producto. Entonces aquí entra todo, bueno, ¿cómo voy a hacer que ese producto sea demandado? Lo que habíamos hablado de fidelización del cliente, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo voy a ofrecer al mercado? ¿Qué precio voy a pedir por él? ¿Cuánto me voy a ganar de ese precio? ¿A través de qué medios de distribución, qué canales de distribución y qué centros de distribución voy a distribuir ese producto? ¿Cómo va a ser su empaque para que llame la atención en el punto de venta? ¿Cuánto voy a invertir en publicidad? ¿O cómo lo voy a publicitar? ¿Cómo voy a permitir que la gente lo prefiera por encima de los de la competencia? Ciclo de vida del producto, es decir, desde que nace hasta que termina de su etapa de uso, ¿cómo va a ser percibido por las personas? Y en términos de la competencia también. Mire, requerimientos formales, relación directa con el carácter estético. Todo lo que hemos hablado de la metodología proyectual de diseño. Y al final, mire que la estética termina siempre en estos 6 puntos. ¿Cuál es el estilo del producto? Si eso tiene unidades formales o unidades de color. ¿Cómo va a despertar el interés en el público? El equilibrio entre todos sus componentes. ¿Cómo van a ser sus acabados? ¿Y qué colores va a manejar?
Requerimientos técnicos de identificación, que son los que muestran la relación directa con la identificación del producto. Entonces, por ejemplo, si ese producto lleva etiquetas, ¿cómo van a ser impresas esas etiquetas? ¿Cómo van a llamar la atención dentro de la ubicación de una góndola? ¿Cómo voy a potenciar la marca del producto para que se cumpla el objetivo de posicionamiento de marca? ¿Qué imagen quiero que las personas tengan del producto? Entonces, ¿cómo lo voy a vender? Y finalmente están los requerimientos legales, que son los que muestran la relación directa con las normativas. Es decir, qué patentes voy a generar, si son tecnologías nuevas, o qué normas y leyes debo respetar para eso. Listo, Brian, pregúnteme. Profe, una pregunta. Esto que estamos viendo ahorita ya es para más adelante, ¿cierto? Que tenemos que hacer, me imagino. O Estoy también hablando que estos requerimientos legales se generan, o sea, esto es lo que sí es para más adelante, para una entrega más adelante, pero estoy hablando que estos requerimientos, esos 8 tipos de requerimientos o familias de requerimientos, son los que se deben generar a partir de esto, de este análisis funcional. Le voy a poner un ejemplo, Con respecto a los requerimientos productivos, ¿sí? Técnicos productivos. Estos son todos los requerimientos que yo debo generar del producto, de mi idea de producto, que me permitan producirlo. Entonces, ¿a qué me refiero? Siguiendo con el ejemplo de la trituradora de latas. Si yo digo que debe haber un elemento que alinee las latas, listo, yo le voy a decir, esto lo va a hacer a través de una implementación de una banda transportadora. Y esa banda transportadora va a ser eléctrica. Entonces ahí estoy pensando en un medio eléctrico que me resuelve la alineación de las latas. ¿Qué necesito para ese medio, para desarrollar esa parte? Entonces necesito, por ejemplo, un motor. Listo, pero un motor con cuáles características. No, un motor de 15 vatios. Ah, bueno, ¿cómo produzco eso? ¿Sí? ¿Qué forma va a tener? Sí, miren los requerimientos formales. ¿Qué forma va a tener ese motor? O la carcasa que está cubriendo ese motor. ¿Cómo voy a identificar esa parte dentro del producto? Estructuralmente, entonces, ¿cómo voy a hacer para que ese motor no se mueva cumpliendo su función? Si eso tiene una banda transportadora, ¿qué material voy a utilizar para esa banda transportadora? Por ejemplo, si legalmente yo no puedo utilizar, digamos, algún metal en específico porque contamina. ¿Sí? Entonces, esos son los requerimientos que yo tengo que levantar que se me generan del proceso. ¿Ya? Esto todavía no lo vamos a tener que hacer, pero más adelante sí hay una manera de hacerlos, pero pues esto lo vamos a complementar en las siguientes clases con otras 2 metodologías que vamos a ver que están orientadas al tema de los requerimientos. Pero otra pregunta, ¿esos requerimientos no son muy parecidos al concepto del proyecto? Claro, estos requerimientos se empiezan a plantear desde el concepto de proyecto, porque si usted habla, por ejemplo, el producto no debe pesar más de 1 kilo. Ahí usted está hablando de un requerimiento y es un requerimiento técnico que está orientado al uso. Porque como por ejemplo usted ve aquí el uso, ¿qué seguridad le ofrece si es por ejemplo, si ese objeto pesa más de 1 kilo? Entonces ya no es tan seguro. ¿Sí me entiende? Es como buscar la relación de eso. Eso se empiezan a establecer desde la investigación. Entonces realmente es la manera, más que intentar establecerlos, es la manera de cómo ellos nacen a partir de las mismas propuestas que yo voy ideando a través de lo que veíamos aquí al principio de la clase, a través de los requerimientos que son fijados previamente por decisiones del usuario, por la misma naturaleza del producto, por requisitos legales, es decir, por normativas legales, o por las disposiciones que tiene que cumplir de acuerdo a lo que yo pienso que podría ayudar a cumplir el objeto. Esto empieza a nacer desde acá, desde que son concebidos. Y desde que son concebidos desde la investigación. ¿Listo? Listo, muchachos. Bueno, Profesor, una pregunta. una ronda de preguntas. Cuénteme. No tiene mucho que ver con el tema, sino cómo serían aquí, si de pronto esto se alarga, cómo sería el de los parciales. Porque cada rato ando pensando eso y... Bueno, entonces les comento. La universidad, tengo un momentico, yo paro de grabar acá.
porque ya igual esto ya es resolución de preguntas.